Bueno, y es un verdadero honor tener esta noche aquí en unos días tan importantes para la historia de Estados Unidos y de Cuba y de Latinoamérica, a Lincoln Díaz Balart. Lincoln Díaz Balart, exitoso congresista federal republicano por la Florida durante muchos años y que hoy es un exitoso abogado dedicado a la actividad privada. Está aquí esta noche para hablar de temas que él conoce en profundidad. Es un verdadero honor tenerlo aquí, Lincoln. Un verdadero placer, un placer estar contigo. Bueno, vamos a comenzar, como decía Tres Patines, por el principio. Y el principio tiene que ver con las medidas en estas últimas semanas de la administración Obama, sí, que sorprendieron a muchos. ¿Por qué la premura? ¿Por qué la rapidez, la velocidad, la insistencia en hacer lo que muchos consideran concesiones al gobierno cubano sin nada a cambio? Lo último, revertir la orden ejecutiva de pies secos, pies mojados, la de los médicos, y también el tema de los cubanos que se han quedado en una especie de limbo en Centroamérica y Sudamérica. Y los beneficios petroleros de las últimas horas que le otorgó. Nos estamos enterando ahora. Las últimas horas de Obama le cedió a Raúl Castro unas áreas muy importantes en el Golfo de México para la exploración petrolera. O sea, para ver si se saca la lotería, Raúl Castro. O sea que ayudando a los Castro hasta el último minuto. ¿Por qué hizo de su eso? presidencia. Bueno, ¿Qué legado quería dejar? Oscar, yo recuerdo estar aquí en programas tuyos, que por cierto siempre ha sido un honor cuando me has invitado. Y tú sabes bien lo que yo decía de Obama. Que me acuerdo que hasta te chocó a ti, me acuerdo, porque tú, me acuerdo en un programa, cuando, me acuerdo, Ana Carbonell y yo hablábamos y recordábamos el apoyo de Chávez a la reelección de Obama, el apoyo de Mariela Castro, esos hechos eran impactantes y eran importantes. Y yo me acuerdo que te causó shock la importancia que nosotros le dábamos a esos apoyos. No eran por casualidad. Obama, en mi opinión, y lo veremos, creo, al pasar los años, tenía entre sus prioridades en política exterior la consolidación, el fortalecimiento de regímenes, específicamente el de Irán y el de los Castro. Para él, y no soy un psicólogo historiador. O sea, tú sabes que hay algunos historiadores que se dedican a la psicología. No, yo no. Yo sencillamente analizo los hechos. El acuerdo con los ayatolas, con yo creo, pretexto de impedir por 15 años o posponer por 15 años la obtención de armas nucleares. A través de eso logró Obama levantarle todas las sanciones, consolidar ese régimen. Y con los Castro, bueno, el pretexto que usó fue que no funcionaba la política exterior. Es como decir que cuando Europa le decía a las dictaduras en Europa, la de Franco, la de Portugal, la de Grecia, ustedes no pueden ser parte de la Unión Europea, en ese momento se llamaba el Mercado Común, que no había funcionado la política. No, algunas veces la historia toma más tiempo, algunas veces hay cosas que tienen que suceder, como la muerte de tiranos, etcétera. Ese era el pretexto. ¿Va Trump a revertir esa política, mira, por lo menos en el aspecto de las órdenes ejecutivas? Algunas cosas sí va a hacer. A lo que se ha comprometido, y por cierto es muy importante porque en la mente de Donald Trump, el hecho de que, y en el análisis que él hace de la realidad, ¿no?, y del mundo, la comunidad cubanoamericana votó por él. Eso es un hecho, una realidad extraordinariamente importante. Y entonces, por lo tanto, tú hablabas de las órdenes ejecutivas, ¿no?, de Obama, preguntabas. Yo creo que es probable que la razón por la cual en los últimos días, ¿no?, vimos la eliminación de lo que se llamaba pies secos, pies mojados, es para tratar de atarle las manos a Trump, porque si entonces Trump abroga, elimina alguna de las medidas, entonces Raúl Castro pudiera decir, pues no te voy a aceptar refugiados. Cuidadito. Cuidadito con tratar de amenazar
con una crisis a Donald Trump. Porque Donald Trump, y esto lo tiene que saber la tiranía cubana, o lo debe saber, para su propio interés, Donald Trump es capaz de cualquier cosa. No se le debe amenazar. No se le puede amenazar. O sea que estamos en un momento muy interesante. El presidente Bush dijo que cualquier éxodo masivo iba a ser considerado como un acto hostil. Exacto, Eso en lenguaje diplomático quiere decir un acto de guerra. Un acto de guerra. ¿Y sigue vigente eso? Con Obama no. Con Obama al contrario. Al contrario, era todo lo que podía hacer el gobierno de Estados Unidos, el Ejecutivo, para ayudar a los Castro, se hizo. No hizo más por la ley, que le evitaba, ¿no? Y le evitó, le prohibió el levantamiento del embargo, el financiamiento, todo lo que significa. La ley es fuerte porque estaba codificada. Sí, codificamos eso. Un legislador llamado Lincoln Díaz Valar se dio cuenta de que no estaba codificada. Con Ileana Ros-Lehtinen y Bob Menéndez. Eso fue el énfasis que teníamos y lo logramos. Ni un presidente Obama pudo darle un plan Marshall al régimen de los Castro. Y entonces yo creo que sí, que esto de eliminar pies secos, pies mojados, una infamia, por cierto, porque siempre se habían considerado, por lo menos había una presunción de que el cubano pues viene a Estados Unidos por motivos políticos, por la persecución. La razón que se creó esa presunción y la ley, que todavía es ley, la ley de ajuste cubano, lo que pasa es que para beneficiarse de la ley de ajuste cubano uno tiene que estar en Estados Unidos, ¿no? Claro. Y haber entrado por un puerto o un aeropuerto. Sí, se llama bajo inspección, o sea, ser inspeccionado. Y el motivo de esa ley, la ley de ajuste cubano, es porque en 1966, cuando fue aprobada y promulgada por el presidente Johnson, había una tiranía totalitaria comunista en este hemisferio todavía. Los cubanos no tenían estatus, eran parias, no tenían ni pasaporte. Y entonces era un parol. Y entonces esa es la ley de ajuste cubano. Ahora, ¿está en peligro de desaparecer la ley de ajuste cubano? Puede que se modifique. Como sabes, ha habido proposiciones por parte del senador Rubio y el congresista Curbelo para modificar algunos de los aspectos. Pero mientras exista la tiranía totalitaria cubana, yo creo que es el motivo de la ley de ajuste cubano, en mi opinión, debería existir la ley de ajuste cubano. Ya veremos lo que sucede. Cuando venga una reforma profunda del sistema de inmigración en Estados Unidos, es posible que se trate la ley de ajuste cubano. El tema de Radio y TV Martí esta mañana, pues tuvimos acceso al documento que circuló entre los empleados de que se han nombrado, no son dos interventores, sino dos especies de supervisores norteamericanos para supervisar precisamente lo que ellos llaman la transición de Radio y TV Martí, de Radio Praga, Radio Europa Libre, desde Washington. ¿Cómo se lee eso? No estoy al tanto de eso, no estoy al tanto de eso, no. Lo que sí, ahora yo creo que es interesante, va a ser en las próximas semanas y los próximos meses, ver quiénes son nombrados a posiciones claves, subsecretario, assistant secretary, por ejemplo, para Latinoamérica. Eso va a ser un nombramiento fundamental. Y tenemos que estar viendo. ¿Es cierto que suena el nombre de Lincoln Díaz Valar para esa posición? No. Además, primero, no está interesado Lincoln Díaz Valar. Y segundo, lo que sí está interesado, como muchos en nuestra comunidad, en personas que sean nombradas personas capaces y conocedoras de Latinoamérica. Ese nombramiento, por ejemplo, Assistant Secretary para este hemisferio. Eso fue lo que fue Otto Reich y Roger Noriega. Sí, es clave. Y fíjate, los primeros nombramientos que vamos a ver ni siquiera deben ser esos, porque hay 4 deputies, o sea, los principales subsecretarios al secretario Tillerson, que ya sabemos que va a ser confirmado como secretario de Estado, ministro de Relaciones Exteriores. Los 4 deputies son los primeros nombramientos que esperamos. Después, entonces, en las próximas semanas, los de Assistant Secretary. Pero es clave para el tema latinoamericano, que se nombre a alguien, bueno, evidentemente, que quiera proteger
el interés nacional de Estados Unidos y que conozca el hemisferio, que conozca el tema de Cuba, conozca el tema de Venezuela. En la de transición Colombia. hubo 4 cubanos que fueron nombrados en el equipo de transición: Mauricio Claver Carona, Hélène Poblet, estaba también Barca y estaba Luis Díaz Rosillo. Díaz Rosillo ya fue nombrado en el gobierno en el día de ayer en la Casa Blanca, en una alta posición en el Consejo de Seguridad, y Helen Aguirre, ¿Cómo no? como una especie de liazón con la prensa. Muy feliz estamos Claro. del nombramiento de Helen Aguirre y, por cierto, esperamos que otros nombres que mencionaste, que estuvieron en la transición, en el equipo de transición, pues vayan al gobierno. O sea, hizo un buen trabajo en la transición Mauricio Claver Carón sí. en la parte de la OFAC, ¿no? Mira, Mauricio, John Barza, que trabajó para mí, y Lem Poblete, que durante muchos años estuvo con Ileana. Son jóvenes... Díaz Rosillo, que es profesor de Harvard. Que tú sabes que no tengo el privilegio de conocerlo. Pero, tuve la suerte de tenerlo aquí sentado una noche. Pero he escuchado cosas maravillosas. Brillante. Sí. Que es un hombre muy capaz y muy informado y ya ha sido nombrado. Pero los otros también que mencionaste, todos ellos son patriotas con el amor a Estados Unidos y a la causa de la libertad de Cuba también en sus corazones. Un tema que tendremos más adelante con 2 venezolanos invitados aquí es el tema de Venezuela. ¿Es un tema clave para esta administración? Debe serlo, debe serlo. Es un horror lo que estamos viendo en Venezuela, es inaceptable. Es una colonia de la tiranía de Castro en siglo XXI. Con petróleo. Con petróleo. Tiene que venir más a menudo porque vamos a tener noticias en este gobierno por todos los días. Un placer verte. Gracias, Lincoln. Saludo a la familia.